Buenas noches, hola a todos, bienvenidos a este tutorial. Mi nombre es Marlene Campos Carrasco. Eh, Hoy vamos a recorrer juntos el proceso de cómo crear una prueba psicológica, ¿ok? Vamos a ir paso a paso desde la introducción hasta los resultados, para que al final tengas claro cómo estructurar tu investigación y cómo validar tu instrumento. Quiero que este espacio sea interactivo. Así que mientras avanzamos, piensa en tu propio tema de investigación y compáralo con lo que te voy contando. Incluso puedes dejar tus ideas en los comentarios. Recuerda que el objetivo de este recorrido no es solo aprender teoría, sino entender cómo aplicar cada paso en la práctica para que tu instrumento sea sólido, confiable y útil con el contexto académico y profesional, ¿ok? Empecemos. Empecemos acá con la introducción. Si bien es cierto, acá ven detallado en la PPT, empecemos diciendo que aquí lo primero es plantear el problema, ¿no? No basta con decir que existe, necesitamos mostrar datos y estadísticas que lo respalden, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Esto le da fuerza a tu investigación y demuestra que tu estudio responde a una necesidad real. Después viene la pregunta de investigación. Esta pregunta es el corazón del estudio, ojo, porque todo lo que hagas va a girar alrededor de ella. Debe estar bien detallada. Una buena pregunta de investigación debe ser clara, precisa y delimitada. Luego vamos a definir los objetivos. Piensa en ellos como el mapa que te guía. eh, ¿Qué quieres lograr y hacia dónde vas? En los objetivos generales marcan la dirección, mientras que los objetivos específicos te van a detallar los pasos concretos. Finalmente, le tenemos la justificación. Aquí en esta parte vamos a explicar por qué es importante el estudio desde lo teórico, lo metodológico y lo práctico. Este paso convence al lector de que tu investigación realmente vale la pena. Una justificación bien elaborada muestra que tu trabajo no solo aporta conocimiento, sino que también tiene relevancia social y académica. ¿Ok? Continuamos con el marco teórico. Ahora pasemos al marco teórico. Aquí buscamos autores que definan la variable que vamos a trabajar. Es importante tener es importante tener varias perspectivas, se podría decir, para darle solidez y mostrar que tu estudio se apoya en antecedentes científicos. Después elegimos una teoría base. Esa teoría nos ayuda a entender cómo se comporta la variable en la realidad y nos da un marco conceptual para interpretar los resultados. Y cerramos este bloque con las dimensiones e indicadores. En el tema de dimensiones, acá son como las piezas pequeñas que vamos a medir dentro de la prueba, se podría decir así. Definiremos con claridad, evita ambigüedades y asegura que tu instrumento esté bien estructurado. En el tema de la metodología es el corazón técnico del estudio. Aquí definimos el tipo de diseño de investigación. Vamos a definir si será diseño descriptivo, correlacional o experimental
o otro tipo de diseño. Luego, operacionalizaremos la variable. Esto significa, acá la variable, esto significa que la llevaremos de lo abstracto a lo concreto, construyendo una matriz que nos diga exactamente cómo medirla. Luego de ello, diseñaremos el cuestionario. Aquí incluimos la ficha técnica, los tipos de respuesta, los ins- las instrucciones. Todo esto asegura que la prueba sea clara y ética. Em, También definiremos la población y la muestra. La población y la muestra. Em, es decir, a quiénes vamos a aplicar la prueba y a cuántos participantes. O sea, tenemos que definir muy bien, por ejemplo, el tipo de prueba, dónde lo vamos a aplicar, cuántos participantes necesitamos para esa prueba. El procedimiento describe paso a paso cómo se aplicará la prueba y el método de análisis de datos nos dice cómo vamos a interpretar los resultados. Finalmente, los aspectos éticos siempre debemos garantizar el tema de la confidencialidad y el respeto a los participantes, ¿no? Esto es un tema muy, muy importante que debemos de siempre manejar en este tipo de temas. Continuamos con el tema de los resultados. Si bien es cierto, acá ya hablamos del tema de validez, confiabilidad, las normas de corrección y puntuación, las normas interpretativas. Acá en el tema de la validez de jueces, el primer paso es evaluar la validez de contenido, ¿no? Para esto usamos jueces expertos y aquí es importante aclarar algo. No cualquier profesional puede ser un juez. Em, de alguna manera acá necesitamos psicólogos colegiados con especialización en el área del problema que estamos estudiando. Por ejemplo, si el instrumento evalúa variables educativas, obviamente los jueces deben tener experiencia en psicología educativa. Em, si mide aspectos clínicos, deben ser psicólogos clínicos especializados. Esto garantiza que los ítems sean revisados por profesionales que conocen ya la población y el contexto, lo que va a aumentar la pertinencia y relevancia del instrumento. Eh, para cuantificar el acuerdo usamos la B de Aike, donde nos dice que todo valor superior a 0,60 se considera válido. Si el análisis, por ejemplo, si en un análisis se obtuvieron valores de 0,969, por ejemplo, ¿no? En pertinencia, relevancia y claridad, con un valor total de, dije de 0,969, ¿no? Esto va a significar que los jueces estuvieron prácticamente de acuerdo que los ítems eran pues obviamente los adecuados. En otras palabras, el instrumento que tiene una validez excelente nos van a validar la prueba, van a colocar su sello porque la prueba estaría validada. El otro tema de la confiabilidad, eh, si bien es cierto, después calculamos la confiabilidad con el alfa de Cronbach. Este coeficiente nos dice qué tan consistente es la prueba. Todo valor mayor o igual a 0,70 se considera confiable y si supera el 0,90 hablamos de una consistencia pues obviamente excelente, ¿no? Aquí un ejemplo, por ejemplo, si un análisis obtuvo un alfa de 0,924, 924, ¿no? Con 32 ítems.
Esto nos indica un nivel excelente de consistencia interna. La escala es altamente confiable y puede aplicarse en otras poblaciones. Pero además también se realiza un análisis por ítem, donde se identifican ítems con correlaciones menores a 0,20, lo que indica que no aportan a la confiabilidad. Em, Otro ejemplo podría ser, es que si por A o B hubiera dos ítems que fueron señalados como candidatos a eliminarse, es para mejorar la consistencia global del instrumento. Este paso es muy importante, es clave para depurar el instrumento y dejar solo los ítems que realmente, pues obviamente aportan, ¿no? En el tema del baremos, los baremos son rangos ya de puntuaciones que permiten transformar los resultados numéricos en categorías interpretables. Su función es organizar los puntajes en niveles de manera que podamos identificar si un resultado se ubica en un rango bajo, medio o alto, ¿no? En términos generales, se establecen intervalos que dividen la escala en tres niveles, que sería leve, moderado y grave. Estos niveles no dependen de un caso en particular, sino que son construidos estadísticamente a partir de los puntajes mínimos y máximos posibles del instrumento. De igual forma, cada dimensión del cuestionario cuenta con su propio baremo, lo que facilita una interpretación em, diferenciada por cada área específica, ¿no? En el tema de las normas interpretativas, donde dice el significado de cada nivel de puntuación. Las normas interpretativas complementan a los baremos, ya que explican el significado de cada nivel de puntuación. No se trata únicamente de números, sino de comprender lo que representan en relación con la variable estudiada en términos generales. Acá, por ejemplo, un nivel leve nos va a indicar una adecuada presencia de la característica medida. Un nivel moderado nos va a señalar una presencia intermedia que refleja cierta variabilidad o dificultad en las características evaluadas. Un nivel grave nos corresponde a una presencia elevada o problemática de la característica, lo que implica pues la necesidad de atención especial en el análisis, ¿no? Estas normas nos permiten que los resultados del instrumento sean interpretados de una manera clara y uniforme, garantizando que cualquier profesional que los utilice pueda comprender su significado sin necesidad de tener ejemplos en particular, ¿no? Em, bueno, por otro lado, este, ya hemos recorrido todo el proceso, donde hemos hablado sobre la introducción, el marco teórico, la metodología y los resultados, ¿no? Con esta guía ya tienes pues las bases para crear tu propia prueba psicológica. Recuerda que lo más importante es que cada paso debe estar respaldado y por teoría y datos en realidad. Así tu instrumento sea más confiable y válido. Si quieres que prepare un tutorial más detallado sobre cómo llevar la matriz de operacionalización, o, por ejemplo, cómo calcular la confiabilidad. Te recomiendo que te suscribas y déjame un comentario. Así seguimos aprendiendo juntos, ¿no? O sea, porque esos temas son muy importantes. Muchísimas gracias, gracias por tu atención. Buenas noches.